Buenas tardes, días, noches o depende de la hora que me estés viendo. Soy Susi Goitia nuevamente en Creer para Crecer y hoy tengo a un invitado súper especial, un invitado que nos va a ayudar a aprender a comunicarnos y aprender a cómo conectar con esas personas sin necesidad de hablar bonito, pero comunicando efectivamente. Pero si tú estás sintiendo hoy que tus ideas no llegan a quienes toman esas decisiones, si estás trabajando duro, pero parece que tu voz no tiene peso, este episodio de Creer para Crecer seguro es para ti porque vamos a aprender cómo comunicar de forma clara, persuasiva, con intención, porque comunicar bien ya no es una opción, es una estrategia para tu crecimiento. Y si te quedas hasta el final, Sebastián, que es nuestro invitado, nos va a compartir 3 tips maravillosos para que aprendas rapidito a hablar con confianza, a influir en quienes toman la decisión y sobre todo avanzar en tu carrera. Pero quiero presentarles a Sebastián Lora, que está conmigo hoy. Y bueno, preséntate, Sebastián. Hola Susi y hola a la comunidad. Mi nombre es Sebastián y soy formador especializado en habilidades de comunicación y ayudo a las empresas a conseguir mejores resultados y abrirse a nuevas oportunidades, enseñando a sus profesionales a comunicarse de una manera más convincente. Básicamente, lo que hago es facilitar la colaboración gracias a enseñar comunicación inteligente. Pero se me queda corto porque este señor es autor de libros, speaker TEDx, speaker EXMA, y la verdad es que tiene un montón de experiencia, no solamente en Latinoamérica, sino que en todo el mundo. Y además tiene un canal de YouTube maravilloso, con muchísimos suscriptores, donde puedes encontrar información maravillosa y sobre todo gratuita para que puedas aprender mucho más de él. Y al final te voy a dejar todos sus datos para que puedas seguirlo. Pero bueno, empecemos con esta entrevista. Cuéntame un poquito cómo fue tu giro, cómo llegaste a ser orador, comunicador, porque leí que tu camino comenzó siendo ingeniero, que pasaste por algún sueño en el mundo de la aviación y luego repentinamente te tocó hablar en una boda y eso lo cambió todo. Cuéntame un poquito cómo fue eso. Es justa la historia. Yo estudié ingeniería industrial porque en República Dominicana no había nada que me gustara y esa fue como la opción de rebote, lo que menos me disgustaba. Y me vino bien porque me ayudó a moldear mi cabeza, a darme estructura y orden y sobre todo darme cuenta de que al menos lo que aprendí en ingeniería industrial, que estaba enfocado en mejora de procesos, bueno, me iba a venir bien más adelante a todos los niveles. Pero mientras estudiaba la carrera, se despertó en mí un sueño, el de montar una aerolínea. Y comencé a buscar y di con un MBA en aviación en Madrid, que dentro de los pocos que hay en el mundo, o había en aquella época, porque ya hace más de 20 años, era el más barato. Y mi papá me ayudó, me fui a España o vine a España, pero al cabo de un tiempo me invitaron a una boda, a la boda de mi primo André, ante 600 invitados, pero yo no supe en el momento que iba a haber 600 invitados. Me llamaron de Santo Domingo: Sebastián, tienes que venir a la boda. Y dije, voy a dar un discurso. Comencé a contarle a todo el mundo, salvo a mi primo, el novio, que iba a dar el discurso. Y cuando me enteré que iba a haber 600 invitados, ya no me quedaba escapatoria. Estaba entre la espada y la pared. Yo digo que era entre subirme al escenario y arriesgar un infarto fulminante o decir que no al discurso y quedar mal con toda la familia. Así que al final me aventuré y lo hice, pero lo hice porque cayó en mis manos un libro llamado El camino fácil y rápido para hablar eficazmente, de Dale Carnegie, que me enseñó la importancia del storytelling y de la preparación antes de hablar en público, y eso me permitió hacer un trabajo digno, no morir en el intento, y se despertó en mí una especie de, no sé, curiosidad, una chispa que me llevó a investigar. Di con Toastmasters, que es la organización mundial de oratoria más grande que existe en el planeta, y me inscribí en 2 clubes instantáneamente. Luego comencé a pagar cursos, a leer libros. Poco a poco comencé a crear contenido, a dar mis cursos, y en el año 2016 dejé el mundo corporativo para dedicarme 100% a esto. Qué impresión como algo que te pasó fortuitamente te cambia la vida hasta el punto que hoy es tu pasión y tu trabajo, ¿verdad? Pero pues, hablemos un poquito de esta gente que creen que pueden hablar y hablan, pero que no logran mover masas. ¿Qué hace que un mensaje realmente influya? ¿Dónde está esa magia para que una comunicación pueda generar acción? No es magia, es método. Y el método se descubrió hace más de 2000 años en Grecia. Aristóteles Oh. y sus secuaces, los padres de la retórica, entendieron que para que un discurso fuera persuasivo,
en el entendido que persuasivo es que consiga mover a la gente o cambiar su parecer, necesita que haga sentido, lógica, necesita credibilidad por parte del ponente para que crean en ti y luego conexión emocional para que la gente se entusiasme. Cuando hace sentido, la gente cree en ti y luego se entusiasma con lo que transmites gracias a la energía que proyectas, pero también a la oportunidad que le ayudas a ver a futuro, es razonablemente más simple que se muevan contigo. Interesante, porque cuando hablas de método, tú podrías darnos una esquema de si yo quisiera usar ese método, ¿qué tendría que pensar? ¿Cuáles son los puntos claves de ese método? Mira, ese método tiene diferentes ramificaciones y no es el único. Yo enseño varios modelos. Un modelo sobre preparación, este modelo de persuasión y luego un modelo de organización de ideas. Y los tres en conjunto consiguen un grandísimo resultado. Si nos ceñimos a este en concreto, el de persuasión de los griegos, logos, ethos, pathos, lógica, credibilidad y emoción, si nos centramos primero en la lógica, el mensaje tiene que hacer sentido. Y para que haga Mm. sentido, la gente tiene que ser capaz de decir una expresión que en España lo define todo y que a mí me enamoró la primera vez que la escuché, y es cuando alguien te dice, lo veo. Y te dice lo veo con brillo en los ojos. Cuando alguien te dice lo veo con brillo en los ojos, es uno, lo entiendo porque lo estoy visualizando y en segundo lugar, me interesa, me apetece. Y esa es la lógica persuasiva, conseguir que la persona que está del otro lado entienda lo que dices y le interese saber más o le interese avanzar allí a donde quieres. Y ese es el punto de partida de todo. Lo que pasa es que para llegar allí yo lo conecto con el otro modelo, el del iceberg de la comunicación, donde la base de todo es sentarse a pensar, es la planificación, porque para poder conseguir que tu mensaje haga lógica persuasiva a la persona o a las personas que tienes enfrente, tienes que sentarte a analizar esa audiencia. Y para mí, la metodología que rompe con todo y que consigue ese resultado es analizar el contexto. Si vamos otra vez a la época universitaria, hace ya muchos años, en mi primer trimestre la profesora de lengua española nos enseñó contexto, es todo aquello que nos ayuda a entender una situación y que para poder entenderlo en profundidad, y luego yo le añado, para poder adaptarnos e influir sobre la gente, necesitamos contestar una serie de preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Por qué no? Y cuando haces ese trabajo a conciencia, comienzas a darte cuenta de verdad a quién tienes enfrente, qué valora y de qué forma puedes tú ofrecerle ese valor que puedes aportar. Un ejemplo muy claro. Tuve un alumno en un curso que había identificado en su empresa unos problemas de atención al cliente, unos errores y retrasos a la hora de atender las reclamaciones de los clientes, clientes que pagan mucho dinero por los servicios que ofrecen y que no estaban contentos con lo que estaba ocurriendo. La satisfacción estaba cayendo, luego estaban cancelando contratos, ya no estaban hablando bien de la empresa, una empresa que vive de esas recomendaciones. Y claro, se sentó a pensar en que tenían que automatizar esos procesos. Hasta ahí bien. Claro, tenía que escalarlo a la presidencia para poder conseguir la aprobación de un presupuesto de $350,000 en el primer pago y 145,000 anuales por concepto de mantenimiento de la herramienta. Un proyectazo. Claro, cuando fue a la presentación en el comité ejecutivo para conseguir la aprobación del presidente, le dijeron que no. Le dijeron que no, luego nos dimos cuenta de por qué, porque su presentación era extremadamente compleja, Mm. llena de detalles tácticos, con conceptos sumamente técnicos, difíciles de entender para el presidente, la persona que tenía enfrente. Claro, si no haces ese trabajo previo de analizar a quién tienes enfrente para poder calibrar su capacidad de comprensión con tu nivel de expertise y conseguir que ya las palabras como tal se entiendan, pues apague y vámonos. Pero ese es el primer paso. Claro. El siguiente paso es, ¿por qué tendría que interesarse por una herramienta de automatización? Porque no es porque sea la mejor del mercado, porque no es que tiene 17,000 funcionalidades, no, es porque en ese momento estaba cayendo la satisfacción de los clientes, estaban perdiendo negocio y la proyección a futuro era una pérdida monumental. Ah, ahora estamos hablando. Entonces aquí de lo que se trata es que lo primero y más importante es sentarse a pensar de forma estratégica en a quién
tengo enfrente o tendré enfrente y qué es lo que hace que lo que vengo a plantear le resulte interesante, que en el fondo es el por qué. Claro, y que puedas conectar. O sea, tú estás hablando de ese caso y yo pensé en tantas veces que me pasó eso, que me venían a presentar algo y yo decía, ¿de qué me está hablando? ¿No? Sobre todo cuando vienen de las áreas técnicas o de ventas, de ejecución, que te van al detalle del detalle y digo, ¿cuál es tu punto? ¿No? Pero yo he tenido varias personas en mentoría que de repente dicen, yo siento que mis ideas no son tomadas en cuenta, ¿no? Y hemos tenido esta conversación de cómo estás comunicando tus ideas. En tu experiencia, ¿cuáles son los mayores errores que cometen los profesionales al comunicarse? Mira, yo comenzaría con el primero y que frena esos procesos de influencia o de desarrollo profesional es no exponerse. Ese Mm, miedo que da levantar la mano, abrir la me da boca, pena. Sí, aprovechar esas oportunidades, moderar una reunión, poder hacer una presentación. Hay mucha gente que le da miedo y yo he pasado por eso. A mí también me daba mi cosita aventurarme, sobre todo cuando tienes jefes que son muy intensos, por llamarle de alguna manera. el- ¿Qué ocurre? Que cuando tú no buscas activamente esa visibilidad, se la lleva otra persona. Y es probable que Juanito del escritorio de al lado no trabaje tan bien como tú, pero habla más alto, se atreve y tarde o temprano le acaban escuchando. Y solamente por esa práctica de estar hablando y recibiendo feedback tarde o temprano, acaba mejorando su técnica y esa visibilidad le ayuda a crecer con mayor facilidad. es Otro la error muy práctica habitual. también, ¿no? ¿Perdona? La práctica, ¿no? Al final practicando es como aprendes. Claro que sí, pero mejor aprender practicando de joven y no Claro, esperar a que después de que estás a un nivel manager y estás estancado, en ese momento probar y meter la pata cuando ya tienes una cierta edad, ya tienes un cierto prestigio interno, mejor comenzar desde más joven. Otro error muy habitual y que tiene mucho que ver con lo que contabas hace un rato de los perfiles muy técnicos es gente que aporta muchísimo, que sabe un montón, pero que no se les entiende, pues son excesivamente técnicos a la hora de transmitir sus ideas. Se centran en el detalle, pero también en la jerga como tal. Yo recuerdo cuando trabajaba en el sector hotelero, comencé a trabajar en el departamento de ventas online en un puesto que tenía un componente comercial, pero también de apoyo técnico porque en e-commerce necesitas vender utilizando tecnología. Y recuerdo esas reuniones con el departamento de informática donde yo no entendía absolutamente nada. Todo el mundo entendía, menos yo, pero porque no tenía la experiencia. ¿Qué ocurre? Ahí aprendí conceptos como integración XML, que es muy típico, APIs, por ejemplo, que es lo mismo, y los técnicos ahora mismo van a pegarme un disparo porque estoy aquí definiendo las cosas sin mucho criterio. Pero la realidad es que este es un concepto que a la hora de transmitirlo la gente no lo entiende si no está en el día a día de la parte técnica. Ahora bien, una manera de desprendernos de esa maldición del conocimiento, que es ese fenómeno que hace que la gente no nos entienda y que viene como consecuencia de hacernos expertos y que se nos olvida lo que era no saber, porque es tan evidente para nosotros dentro de nuestra burbuja, nuestro pensamiento se hace abstracto, nuestro lenguaje complejo y entre nuestro círculo de expertos nos entendemos perfectamente y es muy eficiente. El problema surge cuando sales a una reunión con gente de otras áreas, de otros silos y utilizas la misma palabrería técnica, integración XML. Claro, para conseguir darle la vuelta a esa situación necesitamos lograr que el lenguaje sea comprensible. Y lo primero es quitarnos la jerga técnica. Y si no nos la podemos quitar, primero definirla. Como en los contratos que hay en los anexos una serie de términos que hay que entender sí o sí, porque si no te metes en un lío, pues de la claro. misma forma, definirlo. Y al mismo tiempo, y algo que aprendí hace muy poco es darle permiso a la gente para preguntar. Porque en el mundo hispanohablante tenemos el sentido del ridículo ultra desarrollado y no nos atrevemos a levantar la mano cuando no entendemos algo por miedo a parecer incompetentes. ¿Qué pasa? Que cuando tú vas a exponer algo y lo transmites con mucha soltura y mucha seguridad, pero la gente no te entiende, no se atreven a levantar la mano. Claro, Entonces, claro. es nuestra responsabilidad que la gente entienda. Y para ello, primero, dar permiso. Algo así como,
Chicos, yo voy a contar algo que me emociona mucho y cuando me emociono, a veces cuento cosas que igual no se entiende mucho. Es mi responsabilidad, es mi culpa. Si tú no entiendes, pregunta por qué. No es tu culpa, es la mía. Aparte de eso, buscar la manera de, en tu propio discurso, analizar, darte cuenta cuáles son esos términos de jerga técnica para definirlo. Una manera de definirlo es una integración XML, es un desarrollo tecnológico que conecta a dos sistemas de lenguaje distinto y que les permite entenderse entre sí. Ok, eso nos acerca un poquito porque ahora las palabras son comprensibles. Lo que pasa es que La no es traducción. suficiente. Es una traducción, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque es abstracto. Y todo lo teórico es abstracción. Para conseguir que lo abstracto sea concreto, y concreto significa tangible, que puedes tocarlo y que por lo tanto a la hora de describirlo la gente puede visualizarlo en su cabeza, necesitas o un símil o un ejemplo de aplicación. Y un símil sería, imagínate que te encuentras a un chino en la calle que te pide indicaciones en cantonés y tú no hablas cantonés y el chino no habla los idiomas que hablas tú, es muy difícil entenderse sin tecnología. Imagínate que no está la tecnología. Una integración XML es como un intérprete simultáneo que estaba por ahí y que vio esta conversación y se aventuró a traducir simultáneamente del cantonés al español, del español al cantonés, y de repente ya hemos podido darle las indicaciones al chino. Pues eso es utilizar un símil que es mucho más visual, porque todo el mundo ha visto a alguien de rasgos orientales, todo el mundo estaba en una situación de hablar con alguien con quien no se entiende, incluso en el mismo idioma. Entonces, a la hora de utilizar algo visual, la gente lo entiende mejor. Y de ahí la frase, lo veo. Porque la gente visualiza lo que estás contando. Cuando es capaz de visualizarlo, lo entiende mejor, porque el cerebro aprende con imágenes. Qué interesante, me encantó ese tip porque con un ejemplo puedes a veces explicar mucho más fácil algo sin entrar en tecnicismo. Así Pero, es. Sebas, en tu perfil yo estaba mirando que tienes un tema súper interesante y es el retorno de inversión al comunicar. Cuéntame un poquito de eso, cómo una comunicación puede tener un retorno, así como la inversión. Mira, retorno de la inversión. Para quien no está familiarizado con la terminología, es por cada unidad de divisa o de dinero que pones, por cada euro, por cada dólar, por cada peso, cuánto dinero recibes a cambio. Si no recibes nada, ha sido un retorno negativo. Si recibes lo mismo, has empatado. Si recibes un poquito más, es una inversión rentable. La realidad es que todo esto es aplicable a cualquier tarea o acción dentro del ámbito profesional. Todo se puede medir de una forma u otra. Y una comunicación que tiene un retorno positivo, primero parte de que te ayuda a alcanzar tu objetivo de la primera. Un ejemplo muy claro. Reuniones de trabajo, donde invitamos a 35 personas y hay que tomar una decisión. Y tienes ahí a 32 que quieren hablar, de los cuales 27 no tendrían ni siquiera que estar en la reunión. Pero cuando eso ocurre, las reuniones se eternizan. Cuando llega la hora o la hora y media, no hemos llegado a una conclusión y hay que repetir la reunión comenzando prácticamente desde cero. Eso ha sido una pérdida monumental de tiempo y de dinero. ¿Por qué? Porque cada hora de cada individuo que cobra un salario tiene un precio. Si te pones a sumar ese importe, no habiendo alcanzado el objetivo, pues estamos perdiendo dinero en el proceso. En cambio, si a la reunión invitas a la gente adecuada, le dices de antemano por qué nos estamos reuniendo, qué se espera conseguir y qué se espera de ellos y de ellas que traigan preparado, porque hay una agenda muy bien definida y dentro de esa reunión hay alguien que modera y que da la palabra y que cuida de que no nos pasemos de los tiempos y que en el proceso va dando la palabra a las personas que quieren intervenir y se asegura de que nadie comienza a hablar de cosas que no están en la orden del día. Luego acaba la reunión y se ha tomado una decisión. Esa es una reunión mucho más rentable que la otra. ¿Por qué? Porque Claro. se ha conseguido el objetivo en tiempo y forma y no hemos tenido que repetirlo. Al fin y al cabo, en el contexto de conseguir vender una idea de proyecto, donde le pides a tu superior 100 en una cifra de dinero, pero no le dices cuánto va a recibir a cambio y tampoco le dices lo que está perdiendo, que son el retorno por un lado y el coste de oportunidad por otro, cuando le pides 100 le estás pidiendo un gasto. En cambio, si eres capaz de argumentar que con tu idea, con tu proyecto, van a mejorar unas métricas que son útiles
o importantes para esa persona, que es el retorno asociado, aunque sea un ballpark figure, es mirando Sí, una posibilidad entre tanto y tanto, versus lo que estamos perdiendo en términos de esa cifra. Volvamos al ejemplo que di hace un rato, la caída en satisfacción que estaba impactando directamente a la cifra de negocio, pues esa proyección a futuro, eso es coste de oportunidad si no hacemos nada. Y que hay muchos puntos ciegos, no es el único, porque es un negocio que depende también de las recomendaciones. En cambio, si claro. invertimos este dinero, podemos no solamente revertir esta situación, sino también aprovechar las funcionalidades de la herramienta para poder obtener información en tiempo real que nos permita hacer venta cruzada. De repente aquí puedes argumentar una proyección posible de ingresos adicionales. Entonces, solo en la medida en la que seas capaz de transmitir tus ideas, uno, de forma clara, creíble, que conecte y que puedas alcanzar el objetivo en el tiempo que te han dado, para ti habrá tenido un retorno positivo. Pero para conseguir esa aprobación, sobre todo cuando le pides a la otra persona que invierta un recurso valioso, y un recurso valioso puede ser dinero, puede ser tiempo o puede ser coste político, esa persona tiene que ver en tu propuesta que hay un retorno asociado, pero también que dolería no hacer nada. Y es ahí donde se comienza a ver el retorno de la comunicación. Y es que la comunicación es un factor fundamental de la construcción de confianza, de la cultura organizacional, del relacionamiento entre las personas. Es increíble cómo hay muchísimo de ese retorno de inversión que ni siquiera está cuantificado y que se pierde muchísimo en las empresas, ¿no? O sea, guilty. Yo estabas hablando de esa junta con 32 personas y yo así, o sea, estuve en muchas. Pero has trabajado con muchísima gente. Cuéntame si te recuerdas a alguien particularmente, algún profesional que cambió radicalmente su carrera para aprender a comunicar con claridad y con efectividad. El caso que más me enorgullece y que de verdad recuerdo como hoy cuando me lo contó, que se me puso la piel de gallina, fue un tipo llamado David. David estudió ingeniería informática y fue informático en una empresa durante mucho tiempo, pero un día encontró su llamado en el coaching, sobre todo en el coaching para ayudar a gente altamente sensible. Él en sí es un tipo altamente sensible que logró sanar sus heridas y encontrar herramientas útiles para ayudar a otras personas. Entonces decidió dar el salto para dedicarse al coaching. Pero se dio cuenta muy rápidamente que era difícil atraer negocio, cerrar nuevos clientes, sobre todo cuando le tienes miedo a la exposición, que era su caso. Como persona altamente sensible, huía de todas las oportunidades de hablar en público o salir en cámara porque honestamente le daban miedo. Pero se iban acumulando las facturas y su incapacidad de poder pagarlas con los ingresos de su nuevo negocio. Hasta que un día tocó fondo, porque su hijo, en esa época tendría unos 12 años, le preguntó si podía ir a su clase en el colegio a dar una charla sobre su carrera como coach. Y David dijo que no, por miedo. Claro, en ese momento se dio cuenta que tenía que hacer algo, Claro, claro. porque si no, no podía traer dinero a su casa, no podía dedicarse a su carrera de propósito, iba a tener que volver con el rabo entre las piernas al mundo empresarial. Fue ahí cuando decidió cambiar, se puso a buscar, gracias al SEO de Google me encontró a mí, comenzamos a hablar, contrató un curso online, luego le di algunas recomendaciones en formato de asesoramiento y sí reconozco las metodologías que enseño funcionan, pero solo funcionan cuando la gente las aplica con determinación. Y David mostró o me demostró ser un tipo muy determinado y lo puso en práctica y cambió completamente el estado de su situación y su carrera. De hecho, al cabo de un tiempo, cuando quise pedirle un testimonio, nos vimos por videollamada y era un hombre distinto. O sea, la energía que transmitía era de alguien completamente transformado. Y me decía, mira, Sebastián, cuando tú y yo comenzamos a hablar, en aquella época las peticiones de clientes que entraban a mi web y me consultaban sobre lo que hacía, al yo contestar, como mucho cerraba una de cada cinco. Gente tibia que ya estaba buscando y estaba interesada por ese tipo de servicio. Una de cada cinco. Después de darme cuenta de que podía conectar con la gente y transmitir de una manera directa, empática, persuasiva,
me atreví a sacar el teléfono y contestar estas peticiones por vídeo de WhatsApp. A partir de ese momento, David comenzó a cerrar 9 de cada 10. Ah, wow. Evidentemente, Que necesitas tener un buen producto, tiene que ser el contexto adecuado y era el contexto adecuado, pero el resto es comunicación. Yo le llamo comunicación inteligente. Y a mí ese caso me enternece un montón y pienso en él con mucha frecuencia porque a mí también me cambió la perspectiva de lo que es posible cuando la gente quiere y encuentra una metodología que funciona. Y qué interesante porque todo se puede entrenar y todo se puede aprender, ¿no? No Mm, importa las limitaciones que tengas, lo importante es la acción, es que tomes mm, acción y que quieras aprender y ponerlo en marcha. Pero así es. cuéntame, Sebas, porque tienes dos libros poderosísimos. Cuéntame un poquito por qué escribiste estos libros y cuál es tu legado, qué es lo que quieres dejar en la gente que lee estos libros maravillosos. Bueno, dicen que hay que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Yo creo que el primero salió de ahí, aunque el primero yo no lo llamaba libro propiamente porque era un manual de lo que enseñaba y lo volqué en Amazon y me autopubliqué, pero fue el primero y la verdad que se vende todos los meses y funciona. Es un libro que enseña un paso a paso y se llama Haz que te escuchen y triunfa con tus ideas, que en el fondo lo que llevo enseñando ya muchos años, que ha ido evolucionando con el paso del tiempo, pero que siguen siendo estrategias útiles para poder conseguir que la gente se convenza de lo que le planteas. El segundo es Imparable, que digamos ya sí que es un libro propiamente. Yo soy fanático de los libros de no ficción, le llaman autoayuda, es mucho más que eso, porque cuentan historias, dan metodologías y modelos, citan a otras fuentes y yo quería escribir un libro de esas características y finalmente lo hice cuando Fernando Ansúrez me dijo tienes que escribir otro libro y tomé el testigo, me aventuré a correr el riesgo de ese reto y lo hice. Se llama Imparable y va un poco más allá de comunicación. Está dividido en tres bloques y de hecho el subtítulo es Multiplica tu valor profesional, conecta con las personas adecuadas y convéncelas de tus ideas. Y lo que busca es ser una especie de manual o hoja de ruta para que la gente mejore las probabilidades de crecer dentro de su trayectoria profesional. Porque en el primer módulo de multiplicar tu valor profesional hablo sobre cómo exponerte al miedo, cómo hacer crecer el valor que ofreces, cómo buscar ese feedback para mejorar tus habilidades, donde hay una serie de habilidades técnicas, pero también hay una serie de habilidades blandas o power Blandas. skills, como le llaman en inglés, que son necesarias para poder construir ese valor que aportas. Pero luego tienes que exponerlo, tienes que poder contarle a la gente que eso está ahí. La segunda parte busca enseñar a la gente las herramientas de habilidades sociales, más bien, conexión emocional, carisma, escucha activa, una comunicación emocional para dejar huella en la gente, de forma que en esas interacciones con aquellas personas que son dueñas de las oportunidades, comiences a ganarte su confianza, tanto como para que se abran y se dispongan a querer luego escuchar tu planteamiento, que es lo que me lleva al tercer bloque dentro del libro, es cómo estructurar tu idea, cómo transmitirla de una manera poderosa, acompañada de storytelling, pero también de algunas herramientas para darle claridad a tu planteamiento, de forma que la otra persona vea realmente el valor de lo que estás transmitiendo. En el fondo lo que yo le enseño a la gente es que para poder vender tu idea de proyecto o cualquier otra propuesta dentro del contexto profesional, la idea tiene que ser buena, el contexto adecuado y la comunicación inteligente. Entonces yo ayudo a la gente en esa parte, la comunicación inteligente. Y qué interesante, porque algo muy importante para mí es creer, ¿no? Y el crecimiento empieza por lo que tú crees. Pero cuéntame, Sebastián, ¿qué significa crecer para ti? No parar de aprender. Recuerdo cuando acababa la universidad, un compañero decía, por fin, ya no voy a tener que sacar un libro más en mi vida. Y yo pensé por dentro, pobrecito, pobrecito. Y en aquella época apenas utilizábamos internet, era del con todo lo que ha cambiado la vida y supongo que ha seguido aprendiendo porque lo veo de vez en cuando por redes sociales, pero esa mentalidad de no querer aprender es comenzar a morir y crecer eh, está estrechamente ligado al aprendizaje. Por lo tanto, para mí es estar en constante aprendizaje.
Y yo coincido totalmente contigo y esa es la finalidad de este podcast, compartir aprendizaje con toda la gente que nos acompaña y con todas las personas maravillosas que he tenido el gusto de entrevistar, incluyéndote a ti. Pero ya que estamos por cerrar, porque ya están los 30 minutos y me puedo quedar aquí conversando y preguntándote mil cosas, pero al principio prometimos que tú ibas a compartir tres claves para comunicar con impacto y poder influir. ¿Cuáles serían estas tres claves para cerrar esta entrevista? Lo primero, ya lo dije hace un rato, analiza el contexto, a quién tienes enfrente y por qué ha de interesarse en tu planteamiento. Luego, estructura de manera sencilla. Comienza hablando de por qué es importante lo que voy a contar, luego, qué es lo que cuento y luego, finalmente, cómo podemos llevarlo a la práctica. Por lo tanto, introducción, por qué, luego qué y cómo antes de pedir acción. Y finalmente, ensaya mucho, porque la realidad es que cuando nos ponemos en una situación de alto nivel, ya sea un escenario, ya sea una reunión ante comité ejecutivo, si no tenemos la experiencia, el rodaje, la facilidad de palabra, es muy fácil irse por la tangente, tropezarse o incluso quedarse en blanco. La única manera para evitarlo, y aún así no es 100% infalible, es ensayar mucho. Por lo tanto, pensar en tu público, estructurar de manera simple y ensayar mucho. Y es interesantísimo porque eso funciona para todo, ¿no? Funciona hasta para la vida. Pero bueno, ha sido un gusto tenerte aquí, Sebas. Vamos a compartir en el post todos tus datos para que puedan encontrarte y puedan seguirte también. Y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, por compartirnos tan generosamente todo tu conocimiento y tu súper experiencia. Pero a ti que me estás viendo y que nos estás acompañando, si esto te resonó, comparte con alguien que necesite aprender a comunicar, porque así crecemos juntos y para poder avanzar en tu carrera o para poder avanzar en tu vida o en cualquier proyecto que tú requieras, necesitas saber comunicar. Nos vemos en el próximo episodio de Creer para Crecer y eso ha sido todo por hoy. Gracias, Sebas. Gracias, Susana.